La cultura tolteca fue una de las más representativas de Mesoamérica, destacándose por su destreza en la escultura, la arquitectura y su sistema de organización política. Dejaron un legado en ciudades como Tula, que fue un centro de poder y cultura. Su influencia se extendió por gran parte de Mesoamérica, especialmente en los mexicas, quienes los consideraron como modelos de civilización y adoptaron muchas de sus tradiciones y creencias. Periodo histórico. Para el estudio de las civilizaciones mesoamericanas se estableció que el periodo civilizatorio de los primeros pueblos sedentarios agrícolas de la región comenzó en el año 2500 a.C. y terminó la Mesoamérica indígena en el año 1521, con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlán. Este lapso de tiempo se divide en tres grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. El periodo preclásico se divide en tres fases: preclásico temprano, preclásico medio y preclásico tardío. El periodo clásico se divide en dos fases: clásico temprano y clásico tardío. Los primeros registros de los toltecas se remontan al año 650 después de Cristo, y en el año 900 fundaron su ciudad capital Toyanzi-Cocotitlán, conocida actualmente como Tula, en el estado de Hidalgo. Los toltecas fueron influenciados por culturas anteriores a ellos, como los olmecas y los teotihuacanos, y hubo intercambio cultural con sus contemporáneos, los mayas. Algunas similitudes entre Chichén Itzá y Toyán así lo sugieren. El auge de Toyanzi-Cocotitlán ocurrió entre los años 950 y 1150. Durante este periodo, la ciudad alcanzó su máximo desarrollo, destacándose por su impresionante arquitectura, que incluía pirámides, templos, palacios y los famosos atlantes de Tula, unas enormes esculturas de guerreros toltecas. En el año 1150 la ciudad fue abandonada, probablemente debido a factores internos o problemas económicos. Origen y ubicación. El origen de los toltecas es un tema rodeado de mitos y leyendas, ya que gran parte de lo que se sabe sobre ellos proviene de las narraciones de pueblos posteriores, como los mexicas, que los consideraron sus predecesores y les atribuyeron un carácter casi mítico. Según las fuentes históricas y arqueológicas, los toltecas fueron una civilización que se originó en el altiplano central de Mesoamérica, específicamente en la región que hoy comprende el estado de Hidalgo en México, con su ciudad principal en Toyán, actual Tula de Allende. Los toltecas llegaron a ser reconocidos por su destreza en la guerra, la arquitectura y el arte. De acuerdo con la tradición mexica, los toltecas fueron descendientes de los míticos chichimecas, un pueblo nómada que migró desde el norte hacia el Valle de México. La palabra tolteca es de origen náhuatl y significa habitante de Toyán. Los toltecas habrían sido liderados por un personaje legendario llamado Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, quien sería tanto un líder histórico como una figura divina en las creencias toltecas. Según los relatos mexicas, Quetzalcóatl fundó Toyán y estableció un gobierno basado en la sabiduría, la paz y la prosperidad, aunque también está asociado con mitos sobre su exilio y su retorno. Organización política, social y económica. La organización política y social de los toltecas era jerárquica y centralizada. Se dividía en diferentes clases. En la cima se encontraba el tlatoani, el gobernante supremo, quien tenía poder absoluto y actuaba como intermediario entre los dioses y los humanos. A su alrededor, existía el consejo de nobles que ayudaba en la toma de decisiones, debajo la élite militar, que jugaba un papel crucial en la expansión del imperio tolteca. Después estaban los artesanos y los campesinos. La mayoría de la población era campesina y se dedicaba a la agricultura. También existía una clase de esclavos, principalmente prisioneros de guerra. Existían también los pochtecas, una clase importante en la sociedad tolteca. Eran mercaderes y espías, viajaban grandes distancias, realizando intercambios comerciales y cumpliendo tareas de espionaje y diplomacia para el gobierno tolteca. La economía de los toltecas se basaba en una combinación de agricultura, comercio, guerra y artesanía. La agricultura era el pilar fundamental de la economía. Cultivaban principalmente maíz, frijol, chile y calabaza. Utilizaban técnicas avanzadas de irrigación y agricultura en terrazas para aprovechar al máximo los recursos del territorio. Comerciaban con productos como obsidiana, cacao, textiles y objetos de lujo. Los pochtecas viajaban largas distancias para intercambiar productos. Este comercio no solo se limitaba a las regiones cercanas, sino que se extendía por toda Mesoamérica.
La guerra servía para conquistar nuevas tierras y pueblos, y así obtener recursos adicionales, como mano de obra por medio de esclavos, quienes eran también utilizados en rituales religiosos, incluyendo sacrificios. Religión. La religión tolteca era politeísta y estaba fuertemente ligada a la guerra, los sacrificios y la astronomía. Tenía un fuerte componente dualista, reflejado en la lucha entre Quetzalcóatl, el bien, la sabiduría, y Tezcatlipoca, el caos, la guerra, una narrativa que influenció a civilizaciones posteriores, especialmente en los mexicas. Sus dioses principales fueron Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la sabiduría, el conocimiento y la fertilidad. Era una figura central en la religión tolteca y, según la tradición, también fue un líder mítico de Tollán. Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios de la guerra, la noche y el destino. Representaba el caos y la lucha entre el bien y el mal. Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, fundamental para la agricultura. Tonatiuh, dios del sol, vinculado con la guerra y los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos eran una práctica común para honrar a los dioses, especialmente en ceremonias dedicadas a Tezcatlipoca y Tonatiuh. Se creía que los sacrificios fortalecían a los dioses y garantizaban la estabilidad del mundo. La ciudad de Toyancicocotitlan era el principal centro religioso, con templos, pirámides y esculturas dedicadas a los dioses, como los famosos atlantes de Tula, representaciones de guerreros sagrados. Arquitectura y arte. La arquitectura tolteca reflejaba su poder militar, su religión y su influencia cultural, como su capital, Toyancicocotitlan, con edificaciones monumentales que influyeron en civilizaciones posteriores, como los mexicas. Las características principales de su arquitectura era el uso de columnas cilíndricas como soporte en sus templos y palacios, al igual que los atlantes, esculturas de piedra de aproximadamente 4.5 metros de altura que representaban guerreros. Estas figuras sostenían el techo de un templo en la pirámide B y simbolizaban el poderío militar de los toltecas. Sus pirámides eran de base rectangular y escalonadas, similares a las de Teotihuacán pero de menor tamaño. La pirámide B y la pirámide C fueron sus principales templos, dedicados a sus dioses, como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Construyeron palacios para la élite gobernante, con amplias plazas y patios, en donde destaca el recinto ceremonial de Tula, donde se realizaban rituales y sacrificios. En Tula se han encontrado 2 canchas de juego de pelota, lo que indica la importancia de este deporte ritual en su cultura. Los toltecas decoraban sus templos y edificios con relieves y frisos de jaguares, águilas y serpientes emplumadas, símbolos de guerra y poder. El arte tolteca reflejaba su cultura militarista y su profunda religiosidad. Se caracterizaba por sus esculturas monumentales, relieves, cerámica, murales y objetos decorativos, destacando la representación de guerreros, dioses y símbolos sagrados. Sus principales expresiones artísticas fueron su escultura monumental, cuyos atlantes de Tula son sus esculturas más emblemáticas. Estas figuras de 4.5 metros de altura representan guerreros armados con atavíos militares, como pectorales, flechas y cuchillos de obsidiana. Aunque no tan abundantes como en Teotihuacán, se han encontrado murales que representan escenas de guerra, sacrificios y ceremonias religiosas. Declive. El declive de los toltecas ocurrió entre los años 1100 y 1150, debido a conflictos internos, guerras y crisis ambientales. Disputas entre facciones militares y religiosas debilitaron el gobierno, mientras que grupos chichimecas del norte atacaron sus territorios. Además, sequías y problemas agrícolas provocaron hambrunas, lo que aumentó la inestabilidad. Finalmente, Toyancicocotitlan fue saqueada e incendiada, lo que marcó el colapso definitivo de la civilización tolteca. Tollán quedó en ruinas y su población se dispersó a otras regiones de Mesoamérica. Legado. Los toltecas dejaron un legado duradero en Mesoamérica, influyendo en civilizaciones posteriores, especialmente en los mexicas, quienes los consideraban un pueblo legendario y modelo de civilización. Su arquitectura, pirámides escalonadas y palacios con columnas, inspiró el desarrollo urbano de Tenochtitlán.
Además, introdujeron elementos decorativos como frisos con jaguares, águilas y serpientes emplumadas, símbolos que representaban el poder militar y religioso. En el ámbito religioso, los toltecas fortalecieron el culto a Quetzalcóatl, cuyas primeras representaciones se atribuyen a la cultura olmeca. Quetzalcóatl para los toltecas era el dios de la sabiduría y la fertilidad, cuya figura se convirtió en clave para los mexicas. La dualidad entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca influyó en la cosmovisión mesoamericana, destacando la lucha entre el orden y el caos. También consolidaron un sistema de gobierno teocrático militar, con un tlatoani que gobernaba con el apoyo de sacerdotes y guerreros, modelo que los mexicas adoptaron para su propio imperio. Hemos llegado al final, queremos saber tu opinión. Déjanos tus comentarios, preguntas y curiosidades sobre la cultura tolteca, estaremos fascinados de leerlos y compartir más sobre esta fascinante cultura mesoamericana. Gracias por llegar al final de este video. Esperamos que te haya sido útil e interesante. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal activando la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.